Una vez más, les damos la bienvenida a la iglesia aquí bautista, reformada en los Lagos de Heredia. En esta primera hora de la escuela dominical, ya estamos cumpliendo hoy nuestra cuarta semana que hemos iniciado este tema llamado los afectos religiosos, basado en el libro de Jonathan Edwards con el mismo nombre, Los afectos religiosos, y en el cual estamos estudiando nosotros este papel de los afectos, las emociones que el Señor ha dado al hombre y en general, cuáles son esos frutos que acompañan a la conversión. Nosotros estamos viendo que, en particular en este tema de los afectos, el momento histórico cuando este autor, Jonathan Edwards, escribe, él tenía ese afán de responder a los cuestionamientos de algunos que estaban desestimando por completo lo que sucedía, diciendo que eran simplemente arrebatos de histeria, que realmente eso no era del Señor. Pero Jonathan Edwards ve que sí hay realmente algunos que el Señor estaba despertando verdaderamente, que les estaba dando vida espiritual, pero dijo sí era necesario ejercer discernimiento. Y ese discernimiento sigue siendo válido para nosotros al día de hoy, no porque estemos nosotros en días de avivamiento como en aquellos días de los 1740, ¿verdad? Cuando él escribió el libro ya a la luz de los hechos que se estaban presentando, pero sigue siendo necesario. ¿Por qué? Bueno, primero porque fuera de nuestra congregación sabemos que en otras partes muchos pondrán su confianza en ciertas manifestaciones o en cierta forma de sentirse y decir eso es del Señor y por lo tanto sé que soy de Él. Y por el otro, que también podamos correr el peligro de ese extremo que también él tuvo que denunciar de que uno diga que nunca importa cómo uno se sienta, cuando realmente hemos visto abundantes pasajes, ¿verdad?, en todas estas semanas, de que la vida cristiana es una vida fervorosa, de celo, de amor por Dios, y que alguien que carezca de estas cosas no tiene razón alguna para pensar entonces que verdaderamente el Espíritu Santo le ha dado esa vida espiritual. Entonces, eso como breve panorama e introducción para aquellos que nos acompañan hoy y no han estado en las semanas anteriores. Finalizábamos la semana pasada viendo entonces cuál era esa relación entre los afectos y los deberes espirituales y los deberes religiosos, o también como le llamamos las disciplinas espirituales. No estamos haciendo una lista exhaustiva de todas las disciplinas, estamos señalando algunos casos. Claramente la oración, que se describe, ¿verdad?, como ese hábito natural para el cristiano, que es como la respiración para el cristiano. Es una oración que también es hecha con toda el alma. Nosotros leemos constantemente esto en los Salmos. Cuando cantamos al Señor, también tiene que haber un papel de lo que nosotros sentimos cuando estamos cantando al Señor, y ya voy a ampliar al respecto. El cristiano se goza cuando ve que otros también obedecen al Señor en la ordenanza del bautismo. Él mismo se goza cuando recuerda ese día también en su vida. Y cada vez que la cena del Señor es celebrada, tener ese memorial visible de la obra del Señor. Todo eso no puede dejar indiferente al que es del Señor. Lo mismo con la predicación. Este medio particular que el Señor ha dejado para que su verdad sea proclamada. Y vean de cómo este hombre que ya habíamos destacado, ¿verdad?, su vida intelectual, su hábito de estudio extenso que tenía, ¿verdad?, que se dice de 13 horas al día, y sin embargo él dice que no bastan los buenos comentarios y los libros de teología. Él sigue colocando la palabra de Dios en ese primer y exclusivo lugar, y a la palabra siendo predicada como lo que Dios utiliza para mover nuestras voluntades. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender a lo largo de estas primeras lecciones? En primer lugar, que debemos guardarnos de los extremos. Nosotros lo que debemos aprender es a saber distinguir entre los distintos afectos, saber de que pueden haber imitaciones, que hay cosas que son claramente fingidas o que no corresponden a la obra del Espíritu Santo, pero no que nosotros, de nuevo, nos cuidemos de poner el énfasis en cómo me siento, pero que no puedo simplemente ignorar, porque sí importa, claramente importa.
En segundo lugar, si la verdadera religión tiene mucho que ver con nuestros afectos, debemos valorar altamente aquello que produce en nosotros estos afectos. Debemos desear el tipo de libro, de predicación, de oración y de canción o de alabanzas que profundamente afecte nuestros corazones. Como veíamos la semana pasada, dado que lo que cantamos y la música tiene tal impacto sobre nuestras vidas, nosotros sí debemos ser cuidadosos con lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque eso influye. Mala teología se puede infiltrar por buena música. Nos suena bonito, realmente uno dirá, la ejecución es apropiada, es un deleite escucharlo, pero si lo que estoy cantando no corresponde, un momento, debo tener cuidado, porque de esa forma, cuando usted vea, usted va a estar tarareando, usted va a estar recordando para usted mismo verdades que no nos van a llevar a amar más al Señor, a conocerlo mejor, a entender mejor las verdades de la Escritura. Hace unos días comentaba con algunos hermanos en una actividad que estábamos, que a veces está una lista de reproducción, está escuchando uno algunos himnos y uno dice, qué bonito que suene, y cuando voy a revisar resulta que es el Tabernáculo Mormón el que está cantando. Entonces, hay que tener cuidado, sí. Ellos están cantando algo muy bello, pero hay que tener precaución. En algunos casos de estos son himnos tradicionales que son compartidos en estos grupos que aunque no son cristianos, pero también las cantan, pero de esa forma se pueden infiltrar. Nosotros constantemente debemos revisar también lo que tenemos en nuestro himnario. Pueden haber expresiones sutiles. Es ese cuidado el que nosotros debemos tener. Lo mismo con los libros. Claro que vamos a fomentar, lean, estudien, pero hay autores que son de mayor provecho para el alma que otros, y eso hay que decirlo así también. Entonces, si vamos a hacer un buen uso del tiempo y si reconocemos la influencia que todo esto puede tener en nuestras vidas, entonces debemos nosotros procurar aquello que nos lleve entonces a un mayor conocimiento de Dios. Como les decía también, volviendo al tema de la música, como se sabe de la influencia y del poder que ésta tiene, están aquellos que abusan del poder de la música para manipular. No estamos hablando aquí simplemente del poderse llevar por la música, de utilizarla para estimular ese sentirse desconectado de la verdad. El punto es que las verdades de Dios, bien cantadas y bien ejecutadas, no nos pueden dejar indiferentes. Eso también tenemos que entonces verlo. No es solo el hecho de cuidarme de lo que estoy escuchando, sino cómo estoy yo respondiendo en el momento mismo que estoy aquí con el cuerpo local cantando al Señor. Si reconozco que la verdad que está ahí expresada es fiel a la Escritura, si está siendo juntos todos cantando, no puede ser que eso sea para mí igual que cantar cualquier otra cosa. Que sea simplemente un tiempo más con el que se está cumpliendo. Una gran verdad se ve empañada también cuando está siendo bien ejecutada, pero yo no estoy ahí, no estoy cantando realmente. Podré repetir las palabras. Lo mismo también es cierto respecto a la excelencia. Uno puede tener grandes verdades del Señor que deberían impactarnos, que deberían afectarnos en el momento de cantarlas, pero una mala ejecución también puede impedir de que eso que estoy cantando sea de mayor provecho para el alma. Por eso es que también nosotros buscamos la excelencia y que cantemos lo mejor que nosotros podamos. Finalmente, si la religión verdadera tiene mucho que ver con nuestros afectos, tenemos mucho de qué avergonzarnos al ver que las realidades espirituales nos afecten tampoco. Creo que muchos podemos hacer un examen de cómo era quizás nuestra respuesta hace unos meses, hace unos años, cuando quizás mucho de esto nos era como desconocido y lo escuchábamos como la primera vez y esa alegría y ese gozo de estar escuchando acerca de las doctrinas de la gracia, de la soberanía de Dios. Y ya después con el tiempo ver eso como verdades que sí, ya lo he escuchado antes. Y ver de que entonces quizás
la respuesta o la motivación inicial no era la apropiada. Porque el asunto no se trata de que cada domingo aquí los pastores tengamos que estar haciendo un esfuerzo por estarles predicando cosas nuevas a ustedes. Sería extraño que les estuviéramos predicando todos los domingos novedades. Sino que el cristiano se goza de estar escuchando esa misma verdad a través de todos los pasajes de las Escrituras, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como que también cantamos, ¿verdad? O cantádmelas otra vez. Y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque yo me gozo en esa verdad que precisamente es inalterable, inmutable, que permanece para siempre. Y ya está puesta para nosotros en la palabra de Dios. La verdad es que en los intereses mundanos, los deleites externos, en una reputación, en las relaciones naturales, las personas muestran mucho deseo y mucho empeño en esas cosas. Pero en cuanto a las cosas espirituales, cuán insensibles son la mayoría de las personas. Aquí su amor es frío, sus deseos flojos y su gratitud enana. Son capaces de sentarse a escuchar del infinito amor de Dios en Jesucristo, de la agonizante muerte de Cristo por los pecadores, de su sangre que nos salva de los fuegos eternos del infierno, haciéndolos aptos para los gozos inexpresables del cielo, y seguir fríos, sin respuesta y sin interés. ¿Acaso algo debe mover nuestras emociones si no son estas verdades? ¿Es posible que exista algo más importante, más maravilloso o más relevante? ¿Puede algún cristiano concebir la idea de que el glorioso Evangelio de Jesucristo no despierte y encienda o excite las emociones humanas? Ese es el punto con el que hacemos este pequeño repaso. ¿Cómo puede ser que escuchemos vez tras vez acerca del mensaje del glorioso Evangelio y no estemos nosotros para nada siendo afectados? Ahora bien, con eso abarcamos la primera parte del libro. La segunda parte, vamos a estudiar este domingo y el próximo, señales inválidas. Es decir, cuando Edward se refiere a señales inválidas, no está diciendo que la lista de lo que vamos a ver a continuación, que eso no corresponde a un nuevo nacimiento, sino que le llama señales inválidas porque dice no son seguras, no son seguras. Y porque no son seguras, él lo que está queriendo dar a entender es, eso lo podría manifestar incluso un incrédulo, pero sin duda debe estar presente en un creyente. ¿Ven por qué entonces él dice es una señal no segura? Porque sin duda, aunque debe estar en el creyente, lo puede manifestar aquel que tampoco conoce a Dios. Y vamos a ver entonces de cuáles señales estamos hablando. Son las siguientes. La primera, dice que el que nuestros afectos sean vivos y fuertes no comprueba que sean o no espirituales. En segundo lugar, el que nuestros afectos tengan un gran impacto sobre nuestro cuerpo no comprueba que sean o no espirituales. El que nuestros afectos produzcan gran fervor y disposición de hablar del cristianismo no comprueban que sean o no espirituales. El que no hayamos producido nuestros afectos por nuestros propios esfuerzos no comprueba que sean o no espirituales. El que nuestros afectos vengan acompañados por un versículo bíblico no comprueba que sean o no espirituales. El que nuestros afectos aparentemente tengan amor no comprueban que sean o no espirituales. El que experimentemos gran variedad de emociones no comprueban que sean o no espirituales. El que consolaciones y gozos se sucedan en cierto orden no comprueba que nuestros afectos sean o no espirituales. Los últimos 4, el que nuestros afectos nos lleven a pasar mucho tiempo en los deberes externos de la adoración cristiana no comprueba que sean o no espirituales. El que nuestros afectos nos lleven a alabar a Dios con nuestras bocas no comprueban que sean o no espirituales. El que nuestros afectos produzcan la seguridad de la salvación no comprueba que sean o no espirituales. Y no podemos saber si las emociones de una persona son espirituales o no, solo porque las cuenta de una manera conmovedora. Entonces ven ese patrón. Puede ser como pudiera no ser. Entonces, en primer lugar, el que nuestros afectos sean vivos y fuertes no comprueba que sean o no sean espirituales. Como hemos estado viendo entonces en todas estas semanas,
Claramente, tiene que haber un celo y un afecto profundo. Eso es parte de la vida del creyente. Si nos queda duda, vamos a ver otros dos pasajes. Vean, yo casi no he repetido versículos en estas semanas. Yo simplemente sigo buscando y Edward sigue citando, porque, de nuevo, es parte de la vida del cristiano. Dice así el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ese es el creyente con la palabra del Señor. La ama, la atesora y se ve quebrantado cuando no la guarda. Esa es la vida emocional del Hijo de Dios. Sin embargo, ¿por qué precisamente hablamos de que es una señal no segura? Porque también la palabra de Dios nos muestra casos de cómo estas emociones fueron volátiles, fueron temporales en muchos, que podrían en un momento parecer que estaban manifestando ese celo, ese amor por la palabra de Dios, o que estaban manifestando el lamento, tristeza por haber desobedecido o haber pecado contra Dios. Hay muchos casos, pero vamos a destacar uno del Antiguo Testamento, en el caso del pueblo en el desierto, y luego de las multitudes con Cristo. Vamos primero a Éxodo 15. ¿Qué tenemos nosotros en Éxodo? Tenemos a un pueblo que después de que ven esa señal maravillosa de que el mar es partido, de que cruzan en seco, empiezan ¿a qué? A alabar a Dios. De hecho, al final leemos de las danzas que hicieron para con el Señor. Vean las palabras que nos presenta este capítulo. Dice así. Versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y podemos continuar, ese es el tema, ¿verdad?, de este canto. Llegamos al versículo 22, ¿y qué pasa? E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El pueblo que entonces cantó, alabó, danzó a este Dios que se había magnificado grandemente, estaba en 3 días ya quejándose, amargamente. Pero el Señor les da aguas. Y en Éxodo 17, ¿qué sucede? Algo similar. Vuelven a tener sed. Dice así, toda la congregación, Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ay, Moisés, no hay que beber, pero ya sabemos que el Señor nos va a dar agua, así como nos dio agua la vez pasada, sabemos que el Señor puede calmar nuestra sed. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Eso es lo que pasa. Si solo tomáramos nosotros como parámetro, ¿verdad?, que la gente mostrara deseos fuertes, emociones fuertes, claramente esa es también la condición de nosotros. Parece que por un momento no hay como el Señor. Y por el otro, luego estaban deseando volver al lugar mismo de la esclavitud. Mateo 21:9. Las multitudes que cantaron Hosana, luego que estuvieron gritando, crucifícale, ¿verdad? Tenemos en Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Versículos 13 y 14. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Alabanzas. Una semana después estaban pidiendo la muerte de un inocente. Entonces, el que nuestros afectos sean vivos o fuertes no comprueba que sean o no sean espirituales. Si usted simplemente toma eso como parámetro, sepa bien que así como un día podía estar mostrando un gran deseo, en otro momento podría estar manifestando completamente lo contrario. En segundo lugar, el que nuestros afectos tengan un gran impacto sobre nuestro cuerpo no comprueba que sean o no espirituales. Ahora, este punto llama la atención. ¿Por qué? Sobre nuestro cuerpo. Recuerdan que cuando estábamos leyendo relatos de aquella predicación tan conocida de pecadores en manos de un Dios airado, está, ¿verdad?, registrado que Jonathan no pudo ni siquiera terminar el sermón. ¿Por qué? Por causa de los gritos de las personas. Algunos temblando, algunos que decían que sentían que ahí mismo se estaba abriendo el infierno para tragárselos. Ese era el tipo de expresiones. Pero nosotros entonces algo tenemos que recordar, como también les mencionaba. Nuestro entendimiento, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios, es que nosotros tenemos un cuerpo y un alma. Y nosotros no podemos hacer una separación de nuestra persona pensando de que cómo nuestra alma está no tenga incidencia en nuestro cuerpo. Pero precisamente es aquí donde está el gran peligro. ¿Por qué? Porque en muchos casos algunos dirán, sí, yo recuerdo en ese momento cómo algo en mi ser, ¿verdad?, cómo me estremecía, cómo estaba realmente sintiendo en mi propio cuerpo cuando ese pastor estaba predicando, o en otros casos, ¿verdad?, dirán, sí, yo estaba ahí y fue algo que yo no pude contener y me desmayé. O fue algo que no pude controlar y cuando vi estaba supuestamente hablando en lengua. O sea, tenemos que ver de nuevo que hay casos a nuestros días que siguen prevaleciendo de algunos que dirán que por cierta manifestación corporal, eso tiene que haber sido del Señor, eso era el Espíritu Santo que estaba obrando en mí. Pero tenemos que ver de que, de nuevo, mientras tenemos ese extremo, no podemos olvidar que seguimos siendo una persona y que en efecto lo que ocurre en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser, también se manifiesta corporalmente. Pero vamos a tener cuidado con este punto. Vamos en primer lugar a Juan 4:24. Conocido versículo, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por supuesto que la adoración a Dios es espiritual, pero en el contexto de las palabras de Jesús, ¿a qué era lo que estaba respondiendo? Recuerden que la mujer estaba diciendo, es que ustedes dicen que debe ser en este monte que se debe adorar, los samaritanos dicen que es en este monte donde debemos. Entonces la adoración a Dios es espiritual en el sentido de que no depende de un lugar en específico.
y que todas aquellas regulaciones que la ley tenía en cuanto a los sacrificios también ya habían dejado de ser. El Señor le dijo, llegará el momento en que no se dirá ni en este monte ni en aquel otro monte. La adoración a Dios entonces no depende de dónde yo esté, pero no es que por ser espiritual yo pueda separar el cómo está mi alma de mi cuerpo. Como les decía hace un momento, sería sumamente extraño que alguien diga, sí, yo sé que usted me está viendo con un semblante estático, pero estoy cantando con toda el alma. Es muy difícil de creer tal cosa. Pero de nuevo, podemos caer en el otro extremo. Y para alguno pensar de que en efecto se refleje ese fervor, entonces tiene que estar brincando y saltando y no, porque también el Espíritu Santo da dominio propio. Todo nuestro ser adora y responde ante la majestad de Dios. Veamos estos pasajes. Salmo 84. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 63, 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Esos salmos no están haciendo distinción. Somos una persona. Él puede decir apropiadamente que su alma desea y su carne desea también. Salmo 119, 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Hay algo que sobrecogía a las personas cuando estaban ante la gloria del Señor. Podemos ver a un Josué postrándose, a un Isaías tocándose los labios y diciendo, ay de mí, porque soy hombre de labios inmundo. Podemos ver este pasaje que también tenemos acá, Habacuc 3:16. Miqueas, Nahum, Habacuc. Habacuc 3:16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Daniel 10:8. Daniel 18 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No lo tengo aquí en las notas, pero vino precisamente a mi memoria una anécdota. Entiendo que era MacArthur quien estaba hablando, y que un hombre le estaba diciendo a MacArthur, sí, vieras, el otro día me apareció Jesús. Y le dijo, sí, ¿y cómo fue eso? Dice, sí, estaba en mi baño, me estaba haciendo la barba, y apareció Jesús y empezamos a hablar. Y usted siguió haciéndose la barba. Dice, sí, estábamos hablando, y dice, no fue Jesús quien se te apareció. Si hubiera sido el Señor Jesús, claramente
hubiera dejado de hacer lo que estaba haciendo para caer como muerto. Nosotros claramente no es que estamos esperando tal manifestación, y sin embargo, cuando la palabra de Dios es predicada y el Señor Jesucristo se nos muestra tal como es, también nosotros apropiadamente podemos decir que en nuestro cuerpo sentimos ese temor al Señor, porque es terrible, es majestuoso, es exaltado, es apartado completamente de nosotros. Pero como les digo, somos tan dados a irnos a los extremos que muchos prefieren decir, no importa lo que usted sienta, no importa lo que... ¿Por qué? Porque precisamente quizás está ese deseo de cuidarse, de que se ponga el énfasis en cómo la persona está reaccionando. Pero es que no podemos nosotros tampoco ignorar estos pasajes de la Escritura que nos muestran que todo nuestro ser, alma y cuerpo, son afectados en la alabanza, en la lectura, en la predicación. Y yo sé que quizás para nosotros en este contexto particular, esta parte no nos parecería que fuera un peligro del que advertir. Pero también nos puede dar la oportunidad cuando compartamos con otros, donde esto sí podría ser también una tendencia peligrosa. El hecho de entonces estar midiendo si eso no es el Señor, porque entonces alguien le pudiera preguntar, no, es que vieras, he estado pasando por algunas dudas, sí, pero ¿se siente algo ahí cuando está predicando? Y dice, sí, bueno, sí, siento un cosquilleo y qué sé yo. No ese es el tipo de examen que nosotros estamos buscando. Pero de nuevo, hermanos y amigos, no puede ser que ante las diferentes disciplinas y momentos del culto, de nuevo, uno entre y salga de aquí como si nada. No puede ser. No puede ser. Pero, de nuevo, estamos ante una señal que no es segura. Porque Satanás se vale de todas estas cosas para precisamente sembrar el engaño. Y alguno podría estarse engañando a sí mismo de nuevo por el simple hecho de que diga que se le pone la piel de gallina en ciertos momentos. O cuando lee ciertas cosas. Uy, siempre que estoy ante ese pasaje se me pone la piel de gallina. No es una señal segura. Pero no simplemente podemos deshacernos de ese elemento que tan claramente vemos aquí establecido. Mi alma y mi cuerpo anhelan al Señor. La tercera señal no segura. El que nuestros afectos produzcan gran fervor y disposición de hablar del cristianismo no comprueban que sean o no espirituales. Una pronta disposición a hablar de las cosas espirituales puede surgir de una condición buena, pero también de una mala. ¿Qué nos dice el Señor también en estas palabras tan conocidas? De la abundancia del corazón habla la boca. Y esto aplica para las dos cosas. Quien está lleno de la palabra, quien medita constantemente en la palabra, hablará la palabra. Pero quien esté lleno de motivaciones incorrectas, hablará la palabra por motivos incorrectos. ¿Y cómo sabemos nosotros? Alguno puede hacer un ejercicio, no tienen que responder en voz alta, pero puede pensar en algún caso que sepamos de motivaciones incorrectas por las cuales las personas hablaban. Podemos, por ejemplo, pensar en Filipenses, cuando Pablo está hablando de algunos que estaban anunciando el Evangelio, pero ¿con qué fin? Para traerle más pesar al apóstol que estaba encarcelado. Vamos al capítulo 1, versículo 15. Veamos el 14, porque dice lo siguiente Pablo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vean cómo lo está haciendo. Y de nuevo, cómo se describe. Sin temor, con ánimo. Pero dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
Pablo al final dice, yo me gozo porque de uno u otro modo el Señor está siendo predicado. Pero eso no es que está dando una justificación para aquellos que lo estaban haciendo por envidia o por contienda. Y eso también es algo de lo que debemos cuidarnos en nuestro círculo. ¿Por qué? Porque para unos este sistema, que dirían el calvinismo, la doctrina reformada, la teología reformada, ¿qué consistencia? Intelectualmente apela. Es algo con lo que se puede razonar, es algo con lo que puedo ir y argumentar a otros y ganarle los debates. Recuerdo aquella expresión que nos decía el pastor Henning, que decía, si usted cree que entendió el calvinismo, vaya, enciérrese en un cuarto y no salga hasta que verdaderamente lo haya entendido. ¿Por qué? Porque en ese celo, por decirlo así, en ese fervor, en ese ánimo, muchos lo que encuentran aquí es simplemente una ocasión para alimentar su vanagloria, alimentar su orgullo y demostrar cuánto está sabiendo, cuánto está leyendo. Puedo decir que muchas veces en los primeros años, en lugar de buscar establecer relaciones más estrechas con creyentes que conocía en otro contexto, estaba desaprovechando el tiempo para simplemente estar midiendo cuánto entendían o no. No, este es un arminiano. Una motivación claramente incorrecta. Ahora, el peligro también está aquí entonces para aquel que diga, no, claro, el Señor me cambió, vieras, desde que conocí las doctrinas de la gracia no dejo de hablar de ellas. ¿Y por qué no deja hablar de ellas? Porque realmente ha transformado el Señor su vida, le ha llevado a una mayor comprensión de la verdad bíblica y por eso, Orsis, es que no puedo dejar de compartirlo con otros, o es por el simple y llano hecho de lo que está buscando es hacerlo por contienda, por envidia. No, el que usted hable mucho de las cosas espirituales no quiere decir que usted lo sea. Tenemos que decir lo que se puede aprender a hablar cristianés. Se puede aprender a hablar como cristiano, se puede aprender a hablar como cristiano reformado. Y eso no es ninguna señal segura de que el Señor le ha transformado verdaderamente. No es solamente que usted diga, ay no, sí, ya no hay que hablar de suerte, ahora hablamos de la providencia de Dios. Se puede aprender a hablar de cierta forma. Pero eso no quiere decir entonces que verdaderamente el Señor le haya transformado. Un ejemplo muy claro que tenemos es en este hombre llamado Balaam. Vamos a Números 22. En otras ocasiones se ha hablado más ampliamente, pero simplemente veamos cómo las respuestas de este hombre se camuflaban con una apariencia de piedad. Sabemos que el Señor hizo con él también una señal, ¿verdad? Cuando hasta el asno le habla y todo. Pero vean lo que sucede. Versículo 12. A Balaam lo quieren contratar para que hable mal contra el pueblo del Señor. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Uno dirá, bueno, pero sí, el Señor no le dejó ir. Pero luego, ¿verdad? El resto del relato y el Nuevo Testamento nos confirma que era lo que realmente había en este hombre. Era avaricia, era codicia. O sea, ya el Señor le había dado esa respuesta, ¿verdad? De que no tenía. Pero aquellos insistieron. Versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Era necesario. Ya el Señor le había dado respuesta. No maldigas a este pueblo. Pero su respuesta aparentemente piadosa de Jehová mi Dios, Él no me quiere dejar ir. Bueno, vamos a probar una vez más. Quizás esta noche el Señor cambie de parecer. Y sabemos más adelante cómo incluso el Señor utilizó a este hombre para hablar de nuevo palabras correctas. Pero este hombre fue condenado. Cuando Josué en sus campañas, nosotros leemos donde van contra la vida de este hombre. Y así se nos confirma también
en la carta de Judas en Apocalipsis, acerca del error de Balaam. Entonces, claro, de nuevo, si el Señor ha hecho una obra en mi vida, tiene que también verse un cambio en la forma en que yo hablo. Eso es quizás también mucho de lo que algunos notarán en uno cuando después de un tiempo lo escuchan hablar. Claro, usted ya habla diferente. Y quizás más evidente en aquellos que sí tenían esa boca que no tenía freno alguno. Pero el Señor viene ahora, hace una obra en su vida y es evidente. Entonces, de nuevo, estamos hablando de señales no seguras. Cuando decimos que no es seguro es que tiene que estar presente en el cristiano. El asunto es que lo puede manifestar también un incrédulo. El creyente habla diferente. Habla diferente. No solamente por una apariencia de, sino porque verdaderamente ahora en su boca lo que está es la ley de Jehová. El asunto es que alguien que no conoce al Señor también puede aprender a hablar así. Pero ese no es un creyente. Sería como algunos a veces han hablado, sería una lora. Pero no es realmente. Señal número 4. El que no hayamos producido nuestros afectos por nuestros propios esfuerzos no comprueba que sean o no espirituales. Eso es algo que también, de nuevo, todo hijo de Dios puede decir. O sea, yo no me salvé a mí mismo. El Señor me salvó. Yo no lo produje. El Señor lo produjo en mí. Él cambió mi corazón. El asunto, y es que en los pasajes más solemnes como este de Hebreos capítulo 6, nosotros tenemos, por testimonio de las Escrituras, que hay quienes pueden experimentar una influencia del Espíritu Santo que no es realmente para salvación. Y esto claramente no es algo que ellos produjeron. Vean lo que dice este pasaje. Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Están en el contexto del pueblo del Señor, se ven beneficiados con la predicación, se ven beneficiados con establecer lazos con otros creyentes, con creyentes, mejor dicho, pero ellos mismos como tal no han sido regenerados. Y claro, ellos pueden decir que mucho de eso que están viviendo, que les está pasando, no es obra de sus propios esfuerzos. Pero es esta quizás esa advertencia más solemne para aquellos que, estando por años escuchando la palabra de Dios, en última instancia, se dan la vuelta y dice el autor, ya no queda más para ellos. No queda más. Apostataron. Escucharon acerca de este gran Redentor. Vieron lo bueno que era. Vieron lo que en las vidas de otras personas sucedía. Pero finalmente lo menospreciaron. Vamos a finalizar entonces con esta cuarta señal, considerando para nosotros entonces una vez más, ¿cuál está siendo mi respuesta conforme pasan los meses y los años? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy amando más al Señor? ¿O simplemente ya
escuché lo que tenía que escuchar y ahora estoy más cumpliendo simplemente con un deber que tengo que cumplir. Más adelante veremos esa señal también, que ya la leímos. Aquellos que pueden pasar mucho tiempo, que no se pierden ni uno de los cultos, pero nuevamente no han conocido verdaderamente ese poder transformador del Evangelio. Que nos guarde el Señor de ello. Y como veíamos entonces, con estas señales que estamos viendo aquí, no se trata que usted empiece a enumerar cuáles de estas tiene. De nuevo, todas estas deberían estar presentes, sí, usted es del Señor. Pero no tenemos que invertir el razonamiento y pensar que por algo está presente, soy de, sino que eso tiene que ser el fruto, la respuesta. Porque si usted quiere fabricar esto por propia cuenta, yo le digo, lo va a poder fabricar, pero no va a ser genuino. El Señor les bendiga.